y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Yo sé que ya hemos orado, pero si ustedes me permiten, voy a encomendarme en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Amante Padre Celestial, bendito y glorificado sea tu nombre y el nombre de Jesucristo, nuestro intercesor y nuestro juez. Y también bendito sea tu Espíritu Santo, quien trabaja en nuestras almas para nuestra salvación. Ahora que hemos de abrir tu santo libro, pedimos que seas tú quien nos hables, que el tema pueda quedar claro en nuestra mente, pero también que al aceptarlo haga cambios en nuestra vida. Bendice a cada persona aquí presente y bendíceme a mí, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis pensamientos y me dé palabras para expresar tu verdad. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Él ya viene a dar la recompensa. Si buscamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, y en el versículo 12, es el Señor Jesús el que está hablando y dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Galardón quiere decir recompensa, pago. He aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que cuando Jesús viene, Él ya trae el galardón consigo. Ya viene a dar la recompensa. En la epístola del apóstol Pablo ahora, a los tesalonicenses, esto es segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Dice en el versículo 5 en adelante: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar, dar su pago, con tribulación a aquellos que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Retribuir es pagar, dar el pago
para dar retribución a los que no conocieron a Dios o no quisieron conocerle, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado por sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Nuevamente, este pasaje nos enseña que cuando Jesús venga con los ángeles de su poder, Él viene a dar su pago, su retribución. A unos, pena de eterna perdición. A otros, salvación eterna. Y Él viene para ser glorificado por los santos. Y viene a darnos reposo con Él, a llevarnos con Él. Gracias. Claramente lo explica aquí el apóstol Pablo, que cuando Jesús venga con los ángeles de su poder, viene a hacer dos cosas. Número uno, viene a dar el galardón, la recompensa a los que le fueron fieles. Viene a buscar a su pueblo para darnos reposo junto con Él. El reposo eterno con el Señor. No más tribulación, no más sufrimiento, no más injusticia, no más persecución. Todo eso se acabó. Ahora viviremos, después de la venida del Señor, los redimidos, con Él por toda la eternidad. Ese es un lado. Pero también viene a dar pago a los que no aceptaron a Dios, a los que no obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio, como vimos anoche, son las buenas nuevas de salvación, que Dios hizo provisión para que ninguno perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela? Que nadie se pierda. Por eso Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que la salvación esté a disposición de todo aquel que quiera. Él no quiere que ninguno perezca. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, Dios quiere la salvación de todos, pero no todos quieren aceptar la salvación. Por eso cuando el Señor venga, por un lado va a dar recompensa a aquellos que fueron hallados dignos del reino de los cielos. Y por otro lado va a dar el pago y la retribución, el castigo a aquellos que rechazaron el plan de redención, que rechazaron a Cristo y rechazaron el Evangelio y sufrirán pena, como ya leímos en 2 de Tesalonicenses, de eterna perdición. Ya la decisión de salvación o perdición cuando Jesús viene en las nubes del cielo ya está hecha. Entendemos eso, ¿verdad? Cuando Él viene, ya la decisión de quién se va con Él y quién es destruido con el resplandor de su venida fue hecha antes. Él viene con su recompensa para dar a cada uno según sea su obra. Si vamos ahora a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y esto de que hayamos quedado se refiere a los que estemos vivos en esta tierra cuando el Señor venga. Eso lo pueden leer en el versículo 15, un poquito antes de donde leímos, donde dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Así que, volviendo ahora al versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los muertos en Cristo que resucitarán primero. Y los vivos seremos arrebatados junto con los que resuciten para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Es decir, cuando Jesús viene, ya Él viene a buscar a su pueblo. Ya Él viene a resucitar a los muertos en Cristo. Y ya Él viene a llevarnos con Él. La decisión de quiénes nos iremos con Él y quiénes no, ya está hecha. ¿Entendemos esto? Ok. Quiere decir que tiene que haber un juicio previo a que el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo, antes de que Él venga. Y es justamente lo que enseña la Escritura. Si volvemos al primer pasaje, volvemos a nuestro primer pasaje de Apocalipsis capítulo 22. El versículo 12 decía: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor dice: vengo pronto y ya traigo mi recompensa.
Pero el versículo anterior a ese son las palabras que Jesús va a decir antes de venir aquí a la tierra. Porque Él dice, vengo pronto, ya vengo a dar mi recompensa. Pero miren las palabras que Él va a pronunciar antes de venir a buscar a su pueblo. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia aún, y el que es santo, siga santificándose todavía. Es decir, antes que Jesús venga, ya la decisión de cada uno está hecha, porque el que es justo, seguirá siendo justo, y el que es sucio, se quedó sucio para siempre. No porque Dios quiso condenarlo, sino porque la persona no echó mano de la provisión que Dios ha hecho para la salvación de cada ser humano. Otra vez, estos pasajes nos enseñan que cuando Jesús viene, ya está decidido el destino de cada persona. El que es justo seguirá siendo justo, pero el que es inmundo, ya no hay sangre expiatoria para limpiar el pecado, porque el plan de salvación ha terminado. Le llamamos nosotros a esto el cierre del tiempo de prueba, el cierre del tiempo de gracia, de oportunidad de salvación. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Se va a cerrar la gracia de Dios? ¿Se le acaba la gracia? No, Dios quiere salvar a todos los hombres. Pero después de que se le haya dado oportunidad a todos los seres humanos y hayan seguido en rebeldía y en rechazo del Señor, finalmente llega el momento cuando Dios dice, hecho es. Y el plan de salvación termina. Jesús sale del lugar en el santuario celestial donde Él intercede por nosotros para venir a buscar a su pueblo. Podemos entender eso. No es falta de gracia ni de misericordia de Dios. Es que hay un plan. Y cuando llega el momento en el calendario de Dios, Él tiene establecido, como vimos anoche, que hay un día establecido en el cual Jesucristo va a juzgar a todos los seres humanos. Y así como está establecido el día del juicio, también está establecido el día de la venida del Señor. Jesús declaró en Mateo 24, pero el día y la hora nadie lo sabe. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 24 y en el versículo 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y siempre usamos este pasaje para decir que no podemos poner la fecha de la venida del Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre. Pero el hecho que Jesús diga, solo mi Padre lo sabe, es que hay un día y una hora establecidos. El Padre sabe
Y cuando llegue ese momento, el plan de salvación se acaba y el Señor viene a poner fin al pecado en este mundo, a terminar el plan de redención, a dar vida eterna a los que aceptaron la provisión de la salvación, pero también separación para siempre de Dios a los que no quisieron conocer a Dios, no quisieron aceptar el Evangelio, como ya leímos en 2 de Tesalonicenses 1. Cerrando lo que vengo explicando hasta este momento, es que hay un juicio antes que Jesús venga a esta tierra. Y ese juicio, según lo que enseña la Escritura, se realiza en el cielo. Son juzgados todos aquellos que alguna vez aceptaron a Jesucristo y aceptaron el plan de redención. Los demás, los que nunca aceptaron, ni quisieron saber de Dios, están perdidos. No hace falta que se los juzgue para ver si se salvan o se pierden. El pecado trae condenación. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero si no queremos perdernos eternamente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero el versículo 17 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que Dios mandó a este mundo para dar salvación. Para Dios, el libre albedrío, la facultad de escoger, es muy sagrada. Dios no creó a seres autómatas, nos dio libertad de escoger. Y a todos aquellos que quieren ser salvos, como vimos hace un momento, la provisión está hecha. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere salvar a todos los seres humanos, pero no va a salvar a nadie a la fuerza. No va a obligar a nadie a aceptar el perdón y la salvación. La persona tiene que escoger recibir el perdón que Dios ofrece, porque todos somos pecadores y estamos condenados. Y si hemos de ser salvos, es a través de aceptar el perdón gratuito que Dios ofrece. Jesús no solo murió por los pecados de los que nos vamos a salvar. Él murió por los pecados del mundo entero. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 2. Y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir ser propicio, significa dar el pago. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Primera de Juan 2:2, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó la deuda completa del pecado. Y si Él, su muerte en la cruz,
cubre los pecados de toda la raza humana, entonces ¿por qué Dios nos salva a todos si ya Él pagó la deuda del pecado? Porque no todos quieren ser salvos, porque no todos quieren aceptar la salvación. Y usted dice, pero ¿quién no va a querer aceptar la salvación? El aceptar a Dios conlleva el querer vivir en armonía con Él y con todas sus criaturas por toda la eternidad. En el universo, todos los seres creados, ángeles, habitantes de otros mundos, viven en armonía con Dios y con su santa ley, pero el hombre se rebeló. Y este tiempo de prueba que Dios nos da es para ver si realmente queremos vivir en armonía con Dios y con su santa ley. Entonces, el juicio antes de la venida de Cristo no es para decidir de todos los habitantes del mundo quiénes se salvan y quiénes se pierden. Presten atención porque hay algunos detalles muy interesantes en esto. El juicio que sucede antes que Jesús venga a esta tierra, porque cuando Él viene ya trae la recompensa, a unos eterna perdición y a otros eterna salvación. Ya está decidido el caso de cada uno. El que es justo seguirá siendo justo y el que es inmundo se quedó sucio para siempre. Pero los únicos que son juzgados son los que alguna vez aceptaron el ofrecimiento de Dios, porque los que nunca lo quisieron aceptar, ¿para qué juzgarlos si ya están condenados? ¿Estamos entendiendo? Fíjense cuán importante es este versículo que acabo de citar de memoria. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos los seres humanos, que dio o que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, todos tienen la posibilidad de vivir eternamente, de salvarse. No tienen que perderse. Dios no quiere que nadie perezca. Y el amor de Dios fue tan grande que entregó a su Hijo unigénito. ¿Por qué era necesario llegar a ese extremo para salvar a la raza humana? El que había pecado era el hombre. El hombre tenía que pagar la deuda del pecado y la paga del pecado es la muerte. Si Dios ejecutaba juicio sobre el culpable, el ser humano es destruido porque todos somos pecadores. Pero el que tenía que pagar por el pecado era el hombre. Por eso Cristo se hizo hombre, para poder morir como hombre. Pero si solamente hubiera sido un hombre, podría haber muerto por la vida de otro hombre. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito porque solo Dios vale por todas las criaturas creadas. El Creador, el que dio vida a todos, es el único que vale por todos los seres creados. Si un ángel se hubiera ofrecido, y lo hicieron los ángeles, para morir en lugar
del hombre pecador, cuando Adán y Eva pecaron, podrían haber dicho un ángel, yo muero por Eva, y otro ángel, yo muero por Adán. Y ya se saldó la deuda. Pero no es solo Adán y Eva que pecaron, es la raza humana y todos sus descendientes. Estamos en el problema del pecado. Y el único que vale por todos los seres creados porque Él nos dio la vida es Dios. Por eso, el que vino a morir por nosotros tenía que ser Dios y tenía que ser el creador, el dador de la vida. Habiendo dejado eso en claro, que Dios hizo provisión para la salvación de todos, todavía está en pie que la persona tiene que querer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que la vida eterna es para el que cree en Él, no para todos. Aquí es donde viene la gran contradicción de la mayoría de las enseñanzas así llamadas cristianas. Dicen que todos los seres humanos somos inmortales y que al morir seguimos vivos en otro estado, en espíritu. Pero si fueron buenos, se van con el Señor, pero si fueron malos, van a seguir viviendo en un infierno por toda la eternidad. Esto lo vamos a ver en el juicio ejecutivo, mañana por la tarde. Pero fíjense, la vida eterna solo le pertenece a Dios. Él es el único inmortal y Él la da a todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los que se pierden no tienen vida eterna. ¿Cómo van a seguir viviendo eternamente en un infierno de fuego si no son eternos, son mortales? Piensen. El versículo que sigue, el 17, declara: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación es a través de Cristo, no hay otro camino de salvación. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pedro declaró: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el único camino de salvación es a través de la provisión que Dios hizo a través de su Hijo. Por eso dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahora el 18. El que en Él cree, y creer es aceptar, no solamente un asentimiento aquí a nivel de mente, oh sí, yo creo. Creer es aceptar. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué hay que hacer para condenarse? No creer, no aceptar el único medio de salvación. Es como si tú estás en un río correntoso que se abalanza a una cascada. No sé cuántos de ustedes han visitado alguna vez las cataratas del Niágara.
Es impresionante la cantidad de agua. Pero si uno viene por el río arriba, se mira serenito. Pero va rápida la corriente y cuando llega al borde de las cataratas no hay quien lo pare. No hay escapatoria. Si tú vas en un botecito, por más que remes y remes contra la corriente, es más fuerte que tú y te lleva a la muerte. No se ha sabido de nadie que se haya caído de las cataratas y haya sobrevivido. Nunca. Sí, en cápsulas cerradas han hecho experimentos. Pero así una persona que estaba nadando y se lo llevó la corriente, o una persona que iba en una canoa o en un bote o en lo que sea y se lo llevó, no sobreviven. Es decir, una persona que va en esa corriente, la muerte es segura. Así somos los seres humanos. Vamos a la condenación. Porque estamos condenados porque somos pecadores. Pero imagínense que esa persona que va disfrutando ahí en el río, en la canoa, tan bonito, no se da cuenta que se está acercando, porque él salió allá lejos en el río, andar en el río, en la canoa, pero la corriente lo fue llevando y acercando a la catarata. Cuando se está acercando, la gente que está allí ve que el botecito va por el medio del río. Desde allá atrás le están gritando, cuando todavía hay oportunidad de salir. Porque una vez que ya agarran los rápidos son ya cuando el agua está llegando a la catarata, ahí no hay. Humanamente hablando, no hay fuerza humana que detenga el bote. Ni siquiera un bote de motor puede salir de la corriente. Y la gente gritándole, ¡la catarata, la catarata! Y la persona piensa que lo están saludando y le hace así. Y va oblivious, como se dice, sin ninguna preocupación, paseando en su canoa hacia la catarata. El guardacostas se da cuenta de lo que está pasando. La gente gritando. Pero el ruido de las cataratas no le deja escuchar al hombre. Y finalmente le tiran el rescate. El rescate es una soga que atraviesa. Y lo único que tiene que hacer el que va allí es aferrarse de la soga. Pero resulta que el hombre escoge no agarrar la soga. Es el único medio de escape. El único. Y la persona escoge no agarrar la soga. No hay otro escape. Así es con la salvación del ser humano. Jesús es el único medio de salvación. Y si nosotros no agarramos el salvavidas que nos echan, estamos perdidos. Sigo leyendo ahora. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Versículo 19. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Aquí explica la razón por la que se condenan. Se condenan porque no quieren venir a la luz. Dios envió la salvación, pero los hombres prefirieron seguir en las tinieblas, no en la luz. No quisieron venir a la luz. Es decir, se perdieron por su propia elección, porque Dios había hecho provisión para la salvación. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, si estamos en lo malo, porque el pecado es lo malo, y quiero seguir haciendo lo malo, Dios no te va a salvar a la fuerza. Dios te envía el rescate, te envía el salvavidas, pero si tú no quieres y lo rechazas y todavía dice, aborrece la luz, no quieres saber nada con la provisión que Dios ha hecho para la salvación, Dios no puede hacer nada para salvarlo porque Él respeta el libre albedrío de cada persona. Ahora, habiendo dejado esto en claro, el juicio antes de la venida de Cristo no es para juzgar a los que ya están perdidos. ¿Necesita Dios juzgarlos si nunca aceptaron el único medio de salvación que era Cristo? No, ya están condenados porque no quisieron creer, no quisieron venir a la luz, no quisieron ser salvos. Hay muchos pasajes que hablan de eso, les voy a leer otro más, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ahora ya leímos en el 1 que Dios es justo y Él va a dar su pago a unos, perdición eterna, porque rechazaron el Evangelio y no quisieron venir a Dios, y a los otros vida eterna. En el capítulo 2 da otros detalles. Dice en el versículo 10 que el engaño que va a venir en este mundo, versículo 10 de segunda de Tesalonicenses 2, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que se van a perder? Ahí lo dice. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, y aquí está la razón por la que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces el que se pierda no va a poder acusar a Dios de que se perdió porque Dios no lo quiso salvar. Dios hizo toda la provisión posible. Envió a su Hijo. Envió el Evangelio para que sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos dicen, ¿y si nunca escuchó? Dios es justo. Y Dios no va a condenar a alguien que no tuvo la oportunidad. Por eso la Escritura dice que Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que nace en este mundo. Hay un momento en la vida de cada ser humano que todos tienen la oportunidad de escoger y su conciencia le dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero si en lugar de escoger el bien, venir a la luz, dicen, no, yo quiero seguir en lo que estoy,
Es la decisión de ellos, pero no van a poder acusar a Dios de que no les dio la oportunidad. Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y recuerdan lo que leímos en 1 de Timoteo, en la hoja que sigue, dando vuelta a la página, 1 de Timoteo 2, versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, y para ser salvos hay que conocer la verdad. Y Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay que aceptar a Cristo para ser salvo. No hay otra manera. Entonces, los que se pierden es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Volviendo entonces al tema del juicio previo a la venida del Señor. Los que nunca quisieron aceptar y rechazaron a Dios, rechazaron el camino de la verdad, aunque Dios les dio la oportunidad, rechazaron venir a la luz, conocer acerca de Dios. No hay nada que Dios pueda hacer, ellos escogieron. Y no crean que Dios agota su amor. Manda una oportunidad y otra, y los llama al arrepentimiento. Les manda a alguien que les hable. Les pone circunstancias en la vida que los hagan reflexionar, que los sacudan. Porque a veces la gente no quiere saber de Dios, pero cuando viene una enfermedad o cuando viene un golpe, ahora sí, buscan de Dios. Bueno, pues Dios a veces permite que vengan esas cosas, no porque Él los quiere ver sufrir, sino porque los quiere salvar. Y los seres humanos somos tan tercos en lo malo que si no nos sacuden, no buscamos de Dios. El que inició la reforma protestante, Martín Lutero, se celebra ahora el 31 de octubre, el inicio de la reforma protestante, porque fue un 31 de octubre que Lutero clavó las 95 tesis sobre la puerta de su iglesia en Alemania, en Wittenberg. Pero Martín Lutero vino a Dios porque casi perdió la vida en una tormenta horrible, pero terrible. Yo a veces pienso que fue como la que yo pasé en Chiapas hace 2 semanas atrás. Miren, los rayos eran tan grandes que parecía que se rasgaba la tierra, literalmente. El ruido era ensordecedor, los rayos. Pues a Martín Lutero, un rayo le cayó al lado de él y pulverizó el árbol junto al cual él se había refugiado por la tormenta tan grande. Se metió debajo de un árbol. Y el rayo, en lugar de matarlo a él, le cayó en el árbol. Pero el susto fue terrible. Y en ese momento Martín Lutero clamó a Dios y dijo: Dios mío, si me salvas, te voy a servir. Y así fue. Sobrevivió.
hasta la ropa del que traía puesta se le quemó. ¿Te imaginas lo que es prenderse fuego tu ropa por un rayo? Y el árbol en el cual cayó el rayo se pulverizó. No solo se quemó, se hizo cenizas de tan terrible. Pero como él le había hecho la promesa a Dios, si me salvas, te voy a servir. Dijo, tengo que cumplir mi promesa, y así comenzó a buscar de Dios. Les cuento la historia porque a veces los seres humanos solo reaccionamos cuando nos vemos frente a la muerte o cuando tenemos un problema muy grande. Si no, ni nos importa de Dios. No, a mí no me hables de Dios, yo estoy bien como estoy. Pero cuando vienen las pruebas, cuando se nos enferma un hijo, cuando tenemos una hija en la cárcel, ahora sí nos acordamos de Dios y clamamos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Dios permite las pruebas para que nos acordemos de Él, porque Él anda buscando cómo hace para salvarnos. Y si no entendemos de otra manera, pues a veces Dios permite eso. Pero cuando Dios ha agotado los medios para que vengamos a Él, no tiene más que decir, no quiere. Jesús lloró sobre Jerusalén al mirar la ciudad amada. Dice que lloró desconsolado, y esas palabras las pueden encontrar, están registradas allí en el Evangelio. Dicen que él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios les mandaba un profeta con amonestación que se arrepientan y no querían. Y les mandaba otro y lo mataban. Y les mandaba otro y lo apedreaban. No querían escuchar palabras de reprensión. Y finalmente les mandó a su Hijo. Jesús llora sobre Jerusalén justo antes de su muerte, unos días antes. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise salvar a tus hijos? Como la gallina atrae los pollitos debajo de sus alas. Vamos a leerlo para que vean qué patético es este lloro de Jesús. Y ahí muestra lo que es, cómo Dios quiere salvar a los seres humanos. Mateo capítulo 23 y versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Los profetas son los enviados de Dios para amonestarnos. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Finalmente, Jesús termina por apartarse de la ciudad amada. La ciudad fue totalmente destruida y la masacre que vino de los judíos en la destrucción de Jerusalén, la sangre corría por las calles empedradas de Jerusalén como corre el agua en un día de lluvia, ríos de sangre. Cuando los romanos destruyeron la ciudad. Pero cuando Dios les había hablado, aún a través de Poncio Pilato, porque miren, Dios usa todos los medios. Y Pilato, después de investigar al hombre, salió ante el populacho
Y les dijo, lo he interrogado y no le encuentro ningún delito. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Y mandó a traer una palangana. Y delante del pueblo se lavó las manos. Ustedes lo quieren crucificar, allá ustedes, yo no le encuentro ningún delito. ¿Qué respondió el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estaban matando al dador de la vida, al Salvador. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su discurso frente al templo, en Hechos, en el capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Dice el versículo 14. En el 13 habla de Pilato. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ya Pilato lo había investigado y no le encontró ningún delito y lo iba a dejar libre. Pero vosotros negasteis, versículo 14, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿A quién queréis que os suelte?, dijo Pilato. ¿A Jesús Nazareno o a Barrabás? Y ellos gritaron, ¡a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un sedicioso, un asesino. Y todavía Pilato les dice, ¿y qué haré con Jesús?, que se dice el Mesías, el Cristo. ¿Qué haré con él? Crucifícale, crucifícale, gritó el populacho. Por supuesto, instigado por los dirigentes de la nación judía, porque detrás estaban los sacerdotes, que habían planeado todo y hasta habían pagado dinero para que se los entregasen. 30 monedas de plata Judas pagaron. Pedro les recuerda lo que habían hecho y les dice, vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¡Wow! Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando una persona tiene todas las pruebas y todavía sigue empecinado en hacer lo malo, sabiendo que está haciendo lo malo, hasta un pagano que no era ni siquiera del pueblo de Dios, le está diciendo que el hombre es justo y que no encuentra ningún delito en él. Y ellos conocen la ley de Dios que dice no matarás, pero están pidiendo que se le quite la vida al santo, al justo. Ellos sellaron su decisión. Pero eran del pueblo de Dios. Habían aceptado la palabra de Dios como palabra inspirada de Dios. Esperaban la venida del Mesías, pero cuando vino no lo reconocieron. No porque no tuvieron evidencias, una tras otra, un milagro tras otro, hasta la resurrección de Lázaro. ¿Qué más querían? Y aún así escogieron su destino.
Esas personas se van a perder porque ellos escogieron perderse, no porque Dios no quiso salvarlos. Hemos entendido esto, ¿verdad? Ahora los seres humanos somos así. Somos duros de corazón. A unas sabiendas hacemos lo malo. Y es muy fácil decir, pues sí, los judíos se merecen, porque le quitaron la vida al Hijo de Dios. Mataron a Cristo. Los matadores de Cristo le dicen a los judíos. Pero la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados. Y fueron nuestros pecados los que le quitaron la vida. Es fácil señalar a los judíos cuando nosotros también, sabiendo hacer lo bueno, lo que es bueno, escogemos lo malo. Somos iguales que ellos. Volviendo a lo del juicio. Toda persona que nunca quiso aceptar el plan de redención, pero nunca sirvió a Dios, no tiene ni oportunidad. Pero aquellos que estuvieron en el camino de Dios, que conocieron los requerimientos de Dios y que en algún momento aceptaron a ese Dios. Por ejemplo, antes de que Cristo muriera, los que querían recibir perdón tenían que traer un corderito y sacrificarlo. Era un símbolo de que un animalito inocente pagaba por sus pecados. Era un símbolo, pero representaba a Cristo. Sin embargo, tantos sacrificios que traían, y a la hora que el Cordero de Dios vino, y Juan el Bautista se los dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mataron, le quitaron la vida, asesinos. Pero guardaban la ley, estrictamente. Pero hay un mandamiento que dice, no matarás. Entonces son culpables. Toda persona que alguna vez aceptó la provisión de Dios, porque muchas de esas personas que gritaron crucifícale, vieron a Jesús, conocieron a Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus palabras, fueron enternecidos por sus historias. Vieron los grandes milagros que él hizo y en la conciencia de ellos sabían que este era el enviado de Dios. Esas personas son las que Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque pretendieron ser del pueblo de Dios. Todo aquel que en algún momento de su vida aceptó la provisión de Dios para la salvación, tuvo la oportunidad de salvarse. Y usted dice, y entonces si aceptaron, ¿por qué tienen que ser juzgados? Porque las obras demuestran lo que realmente está dentro de nosotros. Yo puedo decir, acepto a Cristo. ¿Cuántas personas no dicen, creo en Jesús, le acepto, y después siguen su vida como que nunca lo conocieron? Me arrepiento, pero al día siguiente siguen haciendo lo mismo. Esas son las personas que son juzgadas. Recuerden lo que leímos anoche. Hay 3 fases del juicio. 3 fases. La primera es el juicio previo a la venida del Señor. La segunda es el juicio de los impíos, de los perdidos en el cielo. Y la tercera fase es el juicio ejecutivo, cuando ya se pasa sentencia de muerte eterna.
cuando son quemados en el lago de fuego. 3 fases del juicio. La que estamos hablando hoy es el juicio previo a la venida del Señor. También se le llama juicio investigador. ¿Por qué? Porque ahí salen las pruebas. Ahora, es interesante que Jesús nos dice que todo aquel que alguna vez tuvo su nombre escrito en el libro de la vida, y cuando una persona es su nombre colocada en el libro de la vida, cuando acepta a Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis 3, hay un texto muy interesante de palabras del Señor Jesús. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, símbolo de pureza, de limpieza, y no borraré su nombre del libro de la vida. Los únicos que se van a salvar, y ahora termino de leer el versículo, pero los únicos que se van a salvar son los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Los que no tienen el nombre en el libro de la vida se van a condenar en la condenación definitiva y eterna. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la única manera de que nos salvemos es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Lucas, y ahora volvemos al de Apocalipsis 3 que no terminé de leer, pero en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y en el versículo 20 declara así: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tú puedes echar fuera demonios, dijo Jesús, y sin embargo ser rechazado. Y hasta le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Es decir, los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida son los únicos que van a ser salvos. Pero no porque tu nombre haya sido escrito en el libro de la vida alguna vez, quiere decir que te vas a salvar. Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero no lo es. Lo vuelvo a repetir. Para ser salvo hay que tener el nombre escrito en el libro de la vida. Este es el libro de la vida eterna. Pero no todos aquellos cuyos nombres fueron ingresados en el libro de la vida se van a salvar. ¿Hice sentido o no? Parece una contradicción. Para ser salvo tiene que estar el nombre en el libro de la vida, pero no todos aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida se van a salvar. ¿Por qué? Ahora volvamos a Apocalipsis 3:5. Al que venciere, dice Jesús, será vestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir
que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Y Jesús es el único que puede borrar el nombre del libro de la vida. Él dice, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Pero también dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Parece que los ángeles tienen algo que ver en el juicio, porque Jesús dice que Él va a defendernos, va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles, y no va a borrar el nombre del libro de la vida. El juicio previo a la venida del Señor Jesús no es para determinar, en lo que a Dios respecta, quién se salva y quién se pierde. Dios ya lo sabe, como dijimos anoche. Él no necesita ver los registros y escudriñar y decir, oh, este no se salva, aunque me aceptó, aunque su nombre está escrito aquí, pero este no se salva. Dios no lo necesita, el juicio no es para Él, para que Él sepa. El juicio es para los ángeles, para los habitantes del cielo, para que ellos tengan la seguridad de que los que van a ingresar al reino de los cielos sean confiables. Porque si en esta tierra yo no quiero obedecer a Dios, ni respetarle, ni servirle, ¿ustedes creen que los habitantes del cielo quieren que les metan gente rebelde allá para volver a comenzar todo el problema? La Biblia dice que el mal no se va a levantar dos veces. No una sola vez entró el pecado en el universo, y cuando Dios limpie el universo no se va a volver a levantar otra vez. ¿Qué garantía tienen los seres celestiales? No me refiero ahora a Dios, porque Él sabe todas las cosas. Jesucristo también sabe todas las cosas. El Espíritu Santo escudriña los corazones. Ni Dios Padre, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo necesitan el juicio para saber quién se salva o quién se pierde. Pero los seres celestiales sí necesitan tener seguridad de que Dios no va a permitir que alguien se introduzca de nuevo en un mundo perfecto, porque desde que el diablo fue echado del cielo y los ángeles que pecaron con él, volvió la paz en el cielo. No quieren que comience otra vez la rebelión que se inició en el cielo con Lucifer. Entonces, tiene que haber una garantía de que aquellos que se les dé vida eterna con Dios y con los ángeles, no van a seguir en rebeldía. Y para eso Dios nos da esta vida de prueba. Vivimos aquí y aquí demostramos si realmente amamos a Dios, si le servimos, si estamos dispuestos a obedecerle. Creo en Cristo, acepto la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Perfecto. Eso te da el perdón. Pero tu vida va a demostrar si tu conversión y tu amor a Dios es de labios para afuera o si es de corazón y de verdad. Por eso, aunque la Biblia dice que somos salvos por la fe en Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios. La salvación es por fe. Pero resulta que el juicio
es por obras. Y usted dice, pero ¿cómo si somos salvos por la fe? ¿Cómo Dios nos va a juzgar por las obras? Ya leímos anoche, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mateo, y les voy a dar varios versículos para que ustedes vean que esto está enseñado a lo largo de toda la Biblia. Mateo capítulo 16 y versículo 27 dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. La recompensa, el pago es de acuerdo a lo que hayamos hecho. Pero ¿por qué si somos salvos por la fe, la recompensa es por las obras? Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En mi Biblia esta parábola de Jesús de las ovejas y los cabritos lleva por título el juicio final. Y dice, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, no alcanza con decir yo amo a Dios, yo acepto al Señor, yo creo en Él. Mis obras demuestran mi fe. Yo digo que amo al Señor, pero si lo veo hambriento y no me interesa, ¿cómo lo amo? Si lo veo sediento y no le doy un vaso de agua, ¿cómo digo que amo al Señor Jesús? Si lo veo en la cárcel y no lo visito, o lo veo enfermo y no lo atiendo, palabras se las lleva el viento. Palabras, el aire es gratis. Yo puedo decir mucho, oh, yo amo al Señor, pero los hechos demuestran el amor. Los hechos demuestran lo que somos. Por eso el juicio es de acuerdo a lo que hacemos. No nos salva lo que hacemos, pero demuestran que realmente amo al Señor. Y todos los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En el amor se demuestra la obediencia a Dios. Y puedo darles un montón de versículos más que muestran la base del juicio.
Por ejemplo, en Mateo capítulo 12 y versículo 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Les decía yo ayer que el juicio está por toda la Biblia. ¿Cómo la gente puede negar que va a haber un juicio cuando por toda la Biblia se habla acerca del juicio? Y sigue diciendo Jesús: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De acuerdo a lo que yo soy voy a ser juzgado, no de acuerdo a lo que yo pretendo ser, o porque una vez dije: acepto al Señor Jesús, sí, mi nombre se escribe en el libro de la vida porque le acepté, pero en el juicio salen las obras para mostrar si mi fe era genuina o era pura bluff, puras palabras. Si quieren anotar los demás versículos, ya no los voy a leer, pero pueden anotar Lucas capítulo 19 y versículo 20 al 22, Romanos capítulo 2, versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Voy a leer uno más, que ya lo leímos anoche también. En Primera de Pedro, capítulo 1, este texto lo leímos anoche, dice en el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios es su pueblo, su iglesia. Entonces, ¿van a ser los que aceptaron a Cristo juzgados? Claro. ¿Y por qué el pueblo de Dios va a ser juzgado? El pueblo de Dios va a ser juzgado porque mi vida demuestra la fe que yo digo tener. Por eso el juicio es según las obras. En el juicio que se realiza en el cielo, todos los que alguna vez aceptaron al Señor o entraron en su servicio son los que son juzgados, pero no los que se pierden y nunca aceptaron al Señor. Les voy a leer dos frases aquí. Dos frases del libro El conflicto de los siglos. Está en el capítulo El juicio, en el conflicto de los siglos. Y esto solamente va a corroborar lo que ya leímos en cantidad en la Biblia. Pero es muy interesante leerlo como lo describe la mensajera del Señor. Es solo una frase, pero nos corrobora que en el juicio previo a la venida del Señor, los únicos que van a ser juzgados son los que alguna vez entraron en el servicio de Cristo. Vamos a ver si lo encuentro. Pensé que lo tenía anotado por aquí, pero no lo veo. Lo voy a encontrar aquí, en el capítulo Jesucristo, nuestro abogado. El juicio investigador, aquí está. Aquí está.
¿Por qué los ángeles son parte del juicio? ¿Recuerdan lo que leímos anoche en Daniel? El gran trono, se sentó el juez y delante del trono había millones y millones y millares de ángeles. Los ángeles son los testigos, los que anotaron en los libros y van a atestiguar que todo lo que está anotado allí es genuino, es cierto, que ahí no hay nada que se inventó, que ellos anotaron fielmente. Dice aquí, hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, puede ser negado, puede ser encubierto para un padre, para una madre, para una esposa, o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzarán a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrupto, pero Dios penetra los disfraces y lee la vida interior. Así que todo hay un registro. Y ahora viene la cita. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. La vida de todos los que hayan creído en Jesús. Empezando con los que vivieron en los primeros años de la tierra. Caín, Abel, etc. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado y cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Aquí está claro cómo funciona esto en el juicio. Y la otra cita está, eso es la página 536. En la página 534 dice así. En el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran en el juicio investigador, así se llama el capítulo, son los de aquellos que en algún momento profesaron ser hijos de Dios. Esos son los que son juzgados. El juicio de los perdidos, de los impíos, es una obra distinta y se verifica en una fecha posterior, durante el milenio. Los perdidos son juzgados
durante los 1000 años en el cielo. Ese lo vamos a ver mañana. ¿Y por qué hay ese juicio de los perdidos si ya están perdidos? Como explicamos ayer, se va a evaluar y unos tienen más cuenta que dar, otros menos. No va a ser el mismo castigo para un ladrón que para un criminal que mató a 25 mujeres y las violó y después las torturó. Nosotros como seres humanos decimos, tiene que haber justicia. Pero si todos, el ladrón, pero el asesino en serie, van a recibir el mismo castigo, entonces no habría justicia. Por eso durante el milenio, a cada caso se va a investigar la vida de ellos, en lo que están los registros, y el castigo, Dios lo dice, se le pagará a cada uno según sus obras. El que mucho daño hizo, mucho va a pagar. El que hizo menos, menos va a pagar, pero aún así va a tener que pagar. Los únicos que no pagan por sus pecados, porque todos somos pecadores, son aquellos que aceptaron que Jesús los pagó por ellos y fueron perdonados por la sangre de Cristo. Son los únicos. Todos los demás van a pagar por lo que hicieron en el juicio de Dios. ¿Quedó claro este tema? Entonces, en el juicio previo, los que se pierden, los paganos, los impíos, los que nunca quisieron saber de Dios y rechazaron toda oportunidad de salvación, esos no son juzgados en el juicio antes que Jesús venga. El juicio previo, investigador, es para todos los que una vez aceptaron a Cristo en su vida. A todos aquellos que una vez se llamaron hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a ver si sus obras demuestran que realmente eran hijos de Dios. Y si sus obras están de acuerdo con su profesión de fe, la sangre de Cristo los cubre de pecado. Ahí es donde Jesús entra como intercesor. Ahí es donde Jesús dice, no les tomes en cuenta sus pecados. Ya yo los pagué, ya yo derramé mi sangre por ellos. Y esos pecados quedan eliminados para siempre. Y nadie más los va a ver, más que los ángeles que los registraron y el juez. Pero aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron a Cristo, sus pecados van a salir a la luz de todo el universo para mostrar la justicia de Dios. Eso lo vamos a ver mañana en el juicio del milenio. Y usted dice, 1000 años juzgando. Ustedes saben que el juicio previo a la venida de Cristo ya empezó, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó? En 1844, eso la Biblia lo enseña. El juicio comenzó en 1844 de todos los que alguna vez se llamaron hijos de Dios. Y usted dice, pero ¿y por qué tanto tiempo? Ya casi 200 años. Eso es poquito, porque son pocos los que se salvan. Lean el último versículo esa noche. Primera de Pedro, capítulo 4, ya leímos el versículo 17. Primera de Pedro 4, 17, pero ahora vamos a leer el 18. ¿Cuántos van a ser los que se salven? Dice, porque es tiempo, versículo 17, que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? La primera etapa es por el pueblo de Dios.
Y luego sigue por los impíos en el milenio. Mañana lo vamos a ver. Y si primero comienza por nosotros el juicio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahora el 18 es tremendo. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva. La gente dice que Dios va a salvar a todos. No es lo que dice mi Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por él, pero angosta es la puerta. Y el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. ¿A dónde dice que van a ser mayoría los salvados? Jesús le llama la manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, dijo Jesús, porque a vosotros Dios le ha placido daros el reino. Los justos van a ser pocos comparados a los perdidos. Mañana lo vamos a ver. Vamos a leer que los perdidos van a ser como la arena del mar. Nadie puede contar los granitos de arena, y en todos los siglos y milenios de este mundo, ¿cuánta gente se va a perder? Pero ¿cuántos se van a salvar? Pónganse ustedes a mirar cómo está el mundo hoy en día. ¿Cómo está de mal el mundo hoy en día? Cada vez peor y peor y peor. Pocos son los que quieren seguir a Dios y obedecerles. Si Dios echó del cielo a los desobedientes, ¿ustedes creen que Él va a llevar al cielo a gente que quiera seguir desobedeciendo? No, por eso esta vida demuestra lo que somos. El juicio previo no es para Dios determinar quién se salve, Él ya lo sabe. Es para dar seguridad a los habitantes del universo que si alguien entra al reino de los cielos es porque quiere a Dios, porque le ama y le obedece. ¿Escucharon bien? No nos salvamos por la obediencia, nos salvamos por la sangre de Cristo, porque somos todos pecadores y condenados. Si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos perdidos. La sangre de Cristo nos salva. Pero Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvo, número uno, y segundo, que no quiera sujetarse a sus leyes. Así de sencillo. Si no queremos obedecerle, ¿para qué queremos ir con Él? ¿Cómo Dios va a llevar al cielo a personas rebeldes, desobedientes, que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios? Entonces el juicio previo demuestra al universo celestial que Dios hace bien en salvar a aquellos, porque primero se arrepintieron de todo corazón, segundo abandonaron el pecado, tercero sus vidas demuestran su obediencia. ¿Son perfectos? No, cayeron más de una vez, pero tan pronto como reconocen que han ofendido a Dios, se arrepienten, le piden perdón, y todo eso está registrado en el registro del cielo, y Dios lo mira, y los ángeles lo miran, y Cristo dice, mi sangre lo cubre. Mira, me ama de todo corazón, porque su vida lo demuestra. No es perfecto, cometió muchos errores, pero se arrepintió de todo corazón. Y la prueba está
que me ha obedecido y ha seguido mi camino. Cuando el Señor venga, ya la determinación va a ser hecha. Nos iremos con Él, pero nos vamos a ir a juzgar a los otros, a los impíos. Pero dentro de ese grupo de impíos que nunca se salvaron, ahora van a ser añadidos los que una vez fueron hijos de Dios y se perdieron. También a ellos los vamos a juzgar. Eso va a ser lo más duro del juicio. Mañana lo vamos a ver. ¿Te imaginas que tengas una hija o un hijo que se perdió y tengas que ver cómo sale a la luz todo? Ante todo el universo y ante todos los redimidos, los pecados van a salir a la luz porque los justos hemos de juzgar al mundo. Ese es el tema de mañana. No te lo pierdas. Y por la tarde es el juicio ejecutivo, cuando finalmente se pasará la sentencia y los impíos serán destruidos. Pero no van a ser todos destruidos instantáneamente. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a cantar nuestro último himno en esta hora. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando
Es solemne la hora que vivimos. Y un día todos nosotros daremos cuenta ante el Padre Celestial. Defensor. Ahora, en ese día será el juez. Es mejor que consigamos sus servicios ahora, que nos puede defender, porque cuando Él sea el juez, tendremos el juez a nuestro favor, porque es nuestro defensor. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, gracias por las revelaciones de tu palabra. Gracias porque muy claramente ha aflorado de las páginas de tu santo libro la gran verdad del juicio final. Entendemos que hay un juicio previo a tu venida porque tú vendrás ya a dar el galardón a tus hijos. Pero también sabremos que habrá un juicio final cuando los impíos serán destruidos para siempre. Hoy es nuestro día de oportunidad. Hoy tú nos llamas al arrepentimiento. Hoy tú nos invitas a venir a Jesús y que nuestros pecados sean lavados en su sangre. Danos, Señor, la fe para creer en tu palabra y para ponerla por obra en nuestra vida. Despídenos con tu bendición. Tráenos el día de mañana para seguir adorándote y para seguir aprendiendo del gran día del juicio. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.